Bueno amigos, tenemos un nuevo juego NFT que se está volviendo viral. Todo el mundo está hablando de este juego de hormigas, el cual nos va a dejar jugar de forma gratuita, ¿ok? Muy divertido, vamos a ir surcando algunas mazmorras, recolectando algunos objetos y luego estos objetos se pueden vender en el caso de que tengas NFT en lo que es el Marketplace. En este video te voy a explicar todo, cómo vas a poder generar dinero y además voy a estar sorteando un NFT para que puedas generar de forma gratuita. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso vamos a hablar de esta nueva oportunidad de hacer dinero jugando un juego NFT y vamos a hablar de este nuevo juego llamado Crazy Ants. Este juego que ya todo el mundo está hablando porque podemos jugar de forma gratuita, divertirnos un poco y además hay que decir la verdad es que estuvieron vendiendo lo que es un minteo durante este fin de semana y se agotó, se vendieron todos los NFT y hoy por hoy podemos conseguir algún NFT alrededor de los 11 para arriba, 15 dependiendo la calidad de este NFT, por eso se está volviendo cada vez más fuerte este juego. Vamos a entrar a jugar y explicar todo lo que tenés que saber para empezar a desarrollarte en el juego, pero antes te quiero recordar que con la gente de Bitmart estamos regalando, sorteando $30 totalmente gratis. Simplemente te vas a registrar en Bitmart con el enlace que te dejo en la descripción y vas a copiar tu UID, ¿sí? ID de cuenta que te muestro por acá y lo vas a pegar en este segundo enlace que es el GLIM, donde una vez que coloques tu ID vas a poder ir siguiendo las distintas redes sociales y así poder participar de este sorteo de $30. Tenemos tiempo a solamente hasta el 12 del 7, así que ya termina y ya pronto se va a estar regalando estos $30 totalmente gratis. Y ahora sí volvemos al juego. Para empezar tenemos que saber que estamos dentro de un juego de Polygon, de la red de Polygon. Por eso como siempre creamos una nueva wallet. Esta es la nueva MetaMask, como vieron van a poder crear las wallets a través de, primero desde el centro, van a darle clic acá y pueden poner a crear nueva account y acá le escriben el nombre que quieran. Recuerden que tienen que tener sí o sí la red de Polygon. Las redes se van a cambiar ahora de este lado, ¿sí? Aparece acá. Si no la tenés simplemente pones agregar red y vas a agregar la red de Polygon con la página que te dejo acá que se llama Chainlist, donde vas a encontrar todas las redes que necesitas, ¿ok? Una vez que tenemos nuestra MetaMask lista para poder empezar, le damos play y nos va a dirigir a la página donde va a desarrollarse el juego. Conectamos nuestra MetaMask. Recordad que tenéis que estar en la red de Polygon. Insisto porque las preguntas que me hacen en mi comunidad siempre son las mismas. No me puedo conectar. ¿En qué red estás, amigo? Bueno, acá tenemos nuestra hormiguita por acá que la vamos a ir manejando a través del navegador. Cuando vos entres vas a encontrar todo de esta manera. Así, un quilombo. No se entiende nada. Simplemente vamos acá a la ruedita de configuración y le damos clic acá y desaparece todas las otras hormigas y a través de este palito, este lápiz vamos a poder cambiar nuestro nombre dentro del juego, ¿ok? Actualmente podemos jugar el juego totalmente gratis. Lo que tenemos que hacer al inicio, ¿sí? Nos vamos moviendo por acá, pim pim, con este NFT gratis y vamos a ir hablando con todos los personajes. Apretamos E, ¿sí? Y vos te estarás preguntando por qué tengo que hablar con todos, porque todos te van a ir arrojando distintos ítems que vas a poder equipar en tu hormiga y de esa manera vas a poder tener mejor poder de ataque, más resistencia y un montón de cosas. Para ver estos ítems lo único que hacemos clic en esta hormiguita del centro y vamos a ver este libro. En este libro vamos a tener los atributos, vamos a tener los roles que acá van a figurar nuestros NFT. Como en este caso no tenemos NFT, no aparece nada. Ahora voy a ir a comprar un NFT para mostrarte cómo se hace, pero en este caso te estoy mostrando de la forma gratuita, ¿ok? Si vamos a nuestra bolsa, acá vamos a encontrar los distintos ítems que fuimos recolectando a través de cada uno de estos personajes. Simplemente le vamos a dar clic por cada uno y lo vamos a dar a usar. ¿Para qué? Para justamente ir mejorando nuestro personaje, porque luego vamos a tener que ir luchando en las distintas mazmorras y así de esa manera, una vez que pasemos las mazmorras, vamos a ir consiguiendo mejores objetos, mejor ataque, mejor equipamiento y de esa manera vamos a tener más posibilidades de recolectar más elementos que luego la vamos a poder vender en el Marketplace. En Rolex vamos a ver acá que tenemos el HP, tenemos el ataque, tenemos la defensa y vieron cómo fue mejorando
recuperando a medida que nosotros empezamos a colocarle estos elementos. Y tenemos algo súper importante que es el HP, chicos. El HP vendría a ser como el alimento, la estamina de la hormiga, ¿ok? La vamos a ir incrementando dándole clic acá a lo que es las rosquillas. Cuando arrancamos en el juego nos van a dar 100 de rosquillas, ¿ok? 100 rosquillas. Por cada clic, por cada rosquilla que le damos a la hormiga, vamos a incrementar de a 30 de estamina, ¿ok? Cuando vayamos jugando, atacando y demás, vamos a ir gastando esta barrita verde, así que vamos a tener que ir recuperando esa vida. Para conseguir las rosquillas vamos a tener la posibilidad de ir consiguiendo dentro de las mazmorras, o bien cuando tengamos algunos elementos los podemos vender con este señor que está por acá. Nos acercamos acá, apretamos E, ¿sí? Y acá nos va a decir si queremos vender, y bueno, dependiendo los elementos que tenemos por acá, por ejemplo me dice me valen 15 rosquillas, le mando que sí, tiki, y acá me incrementa las rosquillas. Ahora, lo más importante, ¿cómo vamos a hacer dinero? ¿Cómo es que vamos a jugar dentro del juego? Bueno, viene acá, en principio súper importante, por día vamos a tener el SP, 50 DSP, como ven acá son 50 DSP, ¿ok? Estos 50 se van a recargar día a día, y esos esos SP son las oportunidades que tenemos nosotros de ir a combatir, ¿ok? De pelear contra un enemigo. Por cada vez que peleamos contra un insecto o algún enemigo, vamos a gastar un SP, ¿ok? Ahora bien, para poder empezar, chicos, de una, lo que tenemos que hacer es ir a la cueva o la mazmorra. Tenemos en principio acá arriba la mazmorra número 1, perdón, no es la número 1, sino el nivel 1, el nivel 2 y la de abajo el nivel 3. Hay que tener en cuenta que obviamente el nivel 1 es la más fácil, nivel 2 es la más intermedio y la nivel 3 es la más complicada. Pero también dependiendo de la complejidad o el nivel de nuestra cueva, vamos a tener mejores recompensas. Para arrancar simplemente le damos clic acá y ya va a empezar a combatir con el boss de la puerta. Va a jugar en automático, acá te lo muestro en esta partida que jugué hace un ratito, y una vez que lo derrotamos ya podemos entrar directamente a la cueva. Como ven, por haber jugado se nos va a descontar una cierta cantidad de SP. Una vez que entramos vamos a ir recorriendo la mina, digamos la cueva, ¿ok? Y en cada camino podemos encontrarnos distintos enemigos, dependiendo, después es totalmente azaroso, por suerte. Nos toca un enemigo capaz que chiquitito y nos toca alguna recompensa. Cuando atacamos va a atacar ni bien encuentra el enemigo, lo ataca, así que no hay manera de frenarlo. Si vos no tenés alimentada o bien el HP de tu hormiga, es muy probable que te la maten. Así que cada vez que termina una partida, o sea, una lucha, trata de mantenerla siempre con la barrita lo más completa posible, porque no sabes qué tipo de enemigo te va a tocar en la próxima pelea. Hay que tener en cuenta que acá te dejo, que los voy a compartir en mi comunidad de Telegram. Esto me lo compartió mi amigo Andrew, el colega que siempre estamos compartiendo ahí material de juegos. Estos mapas van a mostrar la zona verde, la zona celeste es la más simple, la zona roja la más complicada, donde hay enemigos más difíciles. Ahora, lo más importante, cada vez que luchamos y matamos nuestro enemigo, nos va a quedar ahí el cadáver. Hacemos clic en el cadáver que nos queda y automáticamente al costado te va a decir si no te tocó nada, si te tocaron rosquillas o bien te tocó algún elemento que puedas intercambiar o utilizar para mejorar tu personaje. A medida que vayamos avanzando dentro de la mazmorra podemos ir alimentando con rosquillas, como también ir intercambiando los elementos que vamos consiguiendo si son mejor que los que tenemos. Por ejemplo, con este elemento podemos hacer clic y automáticamente nos vamos a encontrar con la comparación, donde vamos a ver los stacks de nuestro ítem equipado y el que hemos recolectado. Si tiene mejoras y vale la pena, lo podemos poner como usar y ya lo vamos a equipar y vamos a subir el ataque y las cualidades de nuestra hormiga. Si no vale la pena, lo podemos dejar ahí y luego intercambiar por más rosquillas para poder seguir jugando. Atentos que muchas veces no da nada, te gastas la energía, todo, y no da nada, pero en algunos casos nos van a arrojar cofres. Yo no conseguí ninguno en estas partidas que he jugado, pero me ha compartido Andrew una imagen para mostrarles. Estos cofres van a contener algunos elementos que se van a poder vender en el market. Dependiendo
la rareza lo vamos a poder vender a 0 a 50 centavos de Matic o hasta 15, 20 Matic están vendiendo los distintos ítems, que pueden ser armas y dependiendo de la rareza, por ejemplo raro, épico, van a poder venderlo muy bien dentro de lo que es el marketplace. Pero acá está la cuestión. Si vos no tenés un NFT comprado y estás jugando totalmente gratis, no vas a poder abrir este cofre. Vas a poder jugar todo el juego, ir mejorando el personaje y demás, pero hasta que no tengas tu propio NFT no vas a poder abrir los cofres, los cuales te van a permitir vender estos elementos en el mercado y poder conseguir dinero. Por eso yo en este video voy a estar sorteando tu primer NFT. Simplemente voy a pedir obviamente que estés suscrito al canal, que dejes un like, un comentario que va a llevar este hashtag, va a ser quiero mi hormiga, y también entres a mi comunidad de Telegram y coloques el mismo hashtag en mi comunidad de Telegram, ok. Te dejo los enlaces obviamente por acá y en la descripción para que puedas participar por este NFT totalmente gratis. Ahora bien, si vos no querés esperar el sorteo, obviamente podés conseguir tu NFT a través del marketplace. Para eso vamos a venir directamente acá a este señor que parece mexicano, y acá dentro del marketplace vamos a poder encontrar las hormigas como también los elementos que están vendiendo. Si vamos a querer adquirir una hormiga, pueden ver que la más económica, acá podemos cambiar el filtro y la vamos a conseguir por 10 Matic. Y en el caso de la más cara, y esto va a depender en el tipo de rareza que tiene la hormiga y toda la cosa, ok, van a conseguirlas hasta por 700 Matic. Este chabón está volado. Una locura lo que viene pasando con el juego, realmente está muy interesante, y para los fanáticos que obviamente se van a quedar sin SP muy rápido, lo que pueden hacer es comprar varios NFTs y ponerlos en staking, ya que solamente se puede jugar con uno. Te conviene elegir el que mejor te vaya y los demás los vas poniendo en staking, y estos staking te van a generar más SP, por lo tanto vas a tener más oportunidades de jugar y recolectar más elementos dentro del juego. Y hasta acá llegamos con este juegazo, lo que es Crazy Ant, este juego que la rompe, realmente está interesante. Ya lo voy a estar jugando por ahí en vivo también. Obviamente te voy a invitar a que te suscribas al canal, que entres a mi comunidad de Telegram, que siempre estoy invitando a participar del estreno, y ahí sorteamos algunos Matic para los presentes. Y por otro lado, no te olvides de participar por tu hormiga, que en este caso no sabemos la rareza, así que te puede tocar una de 10 Matic o de 200 Matic, así que es súper interesante. Acordate de dejar tu mensaje y entrar a la comunidad de Telegram y dejar también este hashtag. Ahora sí te voy a dejar con este video, obviamente que tiene que ver con el mundo cripto y que seguramente va a ser de tu interés. Bye bye.